Te doy la bienvenida y continuamos con el libro Sí de Acuerdo, el capítulo número 8. ¿Qué pasa si ellos juegan sucio? Dome al negociador implacable. La negociación basada en principios está muy bien, pero ¿qué pasa si el otro negociador lo engaña o trata de cogerlo desprevenido? ¿O si aumenta sus exigencias en el momento en que están a punto de llegar a un acuerdo? Existen muchas tácticas y trucos que la gente puede usar para aprovecharse de usted. Todo el mundo conoce algunos. Van desde las mentiras y la violencia psicológica hasta varias formas de táctica de presión. Pueden ser ilegales, no éticas o simplemente desagradables. Su propósito es ayudarle al que las usa a ganar algo sustantivo en una lucha de voluntades que no se basa en principios. Estas tácticas pueden llamarse negociaciones sucias. Si se dan cuenta de que se está usando contra ellos una de las tácticas del juego sucio de la negociación, la mayoría de las personas reacciona de una de dos maneras. La primera es tolerarlo. Es desagradable crear problemas. Puede ser que le conceda a la otra parte el beneficio de la duda o que se indigne y prometa no volver a tratar con ellos. Por ahora espera lo mejor y se queda callado. La mayoría de las personas reaccionan de esta manera. Esperan que si ceden en esta ocasión, la otra parte se calmará y no exigirá más. A veces esto sucede, pero casi siempre no sucede. Esta fue la manera como Neville Chamberlain, el primer ministro británico, respondió las tácticas de negociación de Hitler en 1938. Cuando Chamberlain creía que había logrado un acuerdo, Hitler aumentaba sus exigencias. En Múnich, Chamberlain cedió con la esperanza de evitar una guerra. La Segunda Guerra Mundial empezó un año después. La segunda manera más común de responder es con las mismas armas. Si empiezan exigiendo demasiado, usted empieza ofreciendo muy poco. Si lo engañan, usted también engaña. Si lo amenazan, usted amenaza. Si se atrincheran en sus posiciones, usted lo hace aún más en las suyas. Al final, o una de las partes se rinde, o, con mucha frecuencia, se rompe la negociación. Estas tácticas no son legítimas, porque no cumplen la prueba de reciprocidad. Están hechas para que las use una sola de las partes. Se supone que la otra parte no las reconoce o que las tolerará concediéndolas. Anteriormente hemos dicho que una manera efectiva de responder a una respuesta unilateral es examinar la legitimidad del principio reflejado en la propuesta. Las tácticas de negociación engañosas son en realidad propuestas unilaterales acerca del procedimiento, acerca del juego de la negociación que las partes van a jugar. Para contrarrestarlas, debe tratar de entrar en un proceso de negociación basado en principios acerca del proceso de negociación. ¿Cómo se negocia acerca de las reglas del juego? Hay 3 pasos en la negociación acerca de las reglas de esta, cuando la otra parte parece estar usando tácticas engañosas. Reconozca la táctica, exprese el problema explícitamente y ponga en duda la legitimidad y utilidad de la táctica. Negocie sobre ella. Repasando, reconozca la táctica, exprese el problema explícitamente y ponga en duda la legitimidad y utilidad de la táctica. Para poder remediar algo, es necesario saber qué está sucediendo. Aprenda a reconocer los trucos que indican engaño, los que pretenden hacerlo sentir incómodo y los que atrincheran a la otra parte en su posición. Con frecuencia el simple reconocimiento de una táctica puede neutralizarla. Darse cuenta, por ejemplo, de que la otra parte lo está atacando personalmente para ofuscar su criterio, puede frustrar su intento. Una vez reconocida la táctica, hágala explícita. Joe, puedo estar equivocado, pero me parece que usted y Ted están jugando el juego del bueno y el malo. Si desean un receso para arreglar las diferencias entre ustedes, no vacilen en pedirlo. Hacer explícita la táctica no solamente la hace menos efectiva, sino que también puede conducir a que la otra parte empiece a preocuparse respecto a la posibilidad de que usted se vuelva completamente negativo. El simple hecho de hacer explícita una táctica puede ser suficiente para que la otra parte deje de utilizarla.
Sin embargo, el propósito más importante de hacer explícita la táctica es darle a usted la oportunidad de negociar acerca de las reglas del juego. Este es el tercer paso. Esta negociación se concentra en el procedimiento en lugar de en la sustancia, pero la meta sigue siendo lograr un acuerdo sensato, en este caso acerca del procedimiento, en forma eficiente y amistosa. No es de sorprenderse que el método sea el mismo. Separe la persona y el problema. No ataque personalmente a las personas por utilizar una táctica que usted considera ilegítima. Si se ponen a la defensiva, puede resultarles más difícil renunciar a la táctica y quedarles un residuo de ira que puede resentirse e interferir más tarde otros asuntos. Ponga en tela de juicio la táctica, no la integridad de las personas. En lugar de decir, ustedes me situaron deliberadamente frente a la luz del sol, ataque el problema. La luz del sol me da en los ojos y me distrae. A menos que este problema se pueda solucionar, me parece que voy a tener que retirarme temprano para descansar. ¿Quieren que revisemos el horario? ¿Será más fácil cambiar el proceso de negociación que cambiar a las personas con que estén tratando? No se deje desviar de la negociación por el deseo impulsivo de darles una lección. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. ¿Por qué se está usted comprometiendo frente a la prensa a esa posición extrema? ¿Desea protegerse contra las críticas o quiere protegerse de la tentación de cambiar su posición? ¿Cree usted que el uso de esta táctica favorece nuestros intereses mutuos? Invente opciones de mutuo beneficio, sugiera alternativas. ¿Cómo le parece si acordamos no hacer declaraciones a la prensa hasta que hayamos llegado a un acuerdo o hayamos roto las negociaciones? Insista en criterios objetivos. Por encima de todo, insista en los principios. ¿Existe alguna razón para ubicarme en la silla baja, de espaldas a la puerta abierta? Ensaya el principio de la reciprocidad. Seguro que mañana usted se sentará en esta silla. Exprese el principio que inspira cada táctica como respuesta para las reglas del juego. ¿Vamos a derramar café sobre el otro por turnos cada día? Como último recurso, acuda a su MAAN, su mejor alternativa para negociar un acuerdo. Y retírese. Tengo la impresión de que usted no está interesado en negociar de una manera en que ambos creamos puede producir resultados. Aquí tiene mi teléfono. Si me equivoco, estoy dispuesto a continuar cuando usted quiera. Mientras tanto, aceptemos la opción de un proceso legal. Si usted se retira por razones legítimas, como cuando le han engañado deliberadamente sobre los hechos o sobre su autoridad, si ellos están realmente interesados en llegar a un acuerdo, probablemente lo vuelvan a llamar para continuar la negociación. Algunas tácticas engañosas comunes. Las tácticas engañosas pueden dividirse en tres categorías: engaño deliberado, guerra psicológica y presiones. Debe estar preparado para manejarlas todas. Enseguida damos algunos ejemplos frecuentes con cada tipo. Para cada uno mostramos de qué manera podría aplicarse la negociación basada en principios para contrarrestar estas tácticas. Engaño deliberado. Quizá la forma más común de juego sucio es la distorsión acerca de los hechos, la autoridad o las intenciones. Información falsa. La forma más antigua de jugar sucio en las negociaciones es hacer afirmaciones falsas. Este automóvil fue usado solo en 5.000 millas, manejado por una viejita de Pasadena que nunca manejó a más de 35 millas por hora. El peligro de dejarse engañar por las falsas afirmaciones es grande. ¿Qué se puede hacer? Separe las personas y el problema. A menos que tenga buenas razones para confiar en alguien, no confíe. Esto no quiere decir que deba llamar al otro mentiroso. Significa que la negociación debe hacerse independientemente de la confianza. No permita que nadie interprete sus dudas como ataques personales. Ningún vendedor le entregará un reloj o un automóvil a cambio de la afirmación de usted de que usted tiene dinero en el banco. Así como el vendedor, por rutina, verifica su crédito, porque ahí hay tantas personas en las que no se puede confiar, así también usted puede verificar las afirmaciones de la otra parte.
La rutina de verificar las afirmaciones sobre los hechos reduce la tentación de utilizar el engaño y el peligro de que lo engañen. Autoridad ambigua. La otra parte puede dejar que usted crea que ellos, lo mismo que usted, tienen plena autoridad cuando en realidad no la tienen. Después que lo han presionado tanto como pueden y que usted ha logrado lo que cree ser un acuerdo firme, anuncian que deben someterlo a la aprobación de otra persona. Esta técnica tiene por objeto darles una segunda oportunidad. Estar en esta situación es mala cosa. Si solamente usted tiene autoridad para hacer concesiones, solamente usted las hará. No suponga que la otra parte tiene plena autoridad, solamente porque está negociando con usted. Un representante de seguros, un abogado o un vendedor puede dejar que usted crea que la flexibilidad de él tiene su contrapartida en la flexibilidad de usted. Más tarde usted puede enterarse de que lo que usted creía era un acuerdo será considerado por la otra parte simplemente como el punto de partida para una continuación de la negociación. Antes de empezar a hacer un intercambio, averigüe cuál es el grado de autoridad de la otra parte. Es perfectamente legítimo preguntar: exactamente, ¿qué tanta autoridad tiene usted para esta negociación? Si la respuesta es ambigua, usted puede decir que se desea hablar con alguien que realmente tenga autoridad, o dejar en claro que usted también se reserva igual libertad para reconsiderar cualquier punto. Si le dicen inesperadamente que ellos van a considerar como base para nuevas negociaciones lo que usted consideraba un acuerdo aceptado, insista en la reciprocidad. Muy bien, lo consideraremos como una propuesta conjunta con la cual ninguna de las partes está comprometida. Ustedes hablan con el jefe y yo consultaré con la almohada para ver si se me ocurren algunos cambios que quiera sugerir mañana. O podría decir: si su jefe aprueba esta propuesta, mañana yo la aceptaré. Si no, entonces cada uno de nosotros estará en libertad de proponer cambios. Intenciones dudosas. Cuando el problema es la ambigüedad en las intenciones de cumplir el acuerdo, con frecuencia es posible incluir normas para su cumplimiento en el acuerdo mismo. Suponga que usted es el abogado que representa a la esposa en la negociación para un divorcio. Su cliente no cree que el esposo pague el sostenimiento de los niños, aunque diga que lo va a hacer. El tiempo y la energía que exigen recurrir al tribunal cada mes pueden obligarla a renunciar al esfuerzo. ¿Qué se puede hacer? Haga que el problema sea explícito y utilice sus promesas para obtener una garantía. Usted puede decirle al abogado del esposo: mire, mi cliente teme que esos pagos para el sostenimiento de los hijos no se van a hacer en realidad. ¿Por qué no darle la participación en la casa en lugar de esos pagos mensuales? El abogado del esposo podría decir: mi cliente es completamente confiable. Haremos constar por escrito que él pagará el sostenimiento de los hijos regularmente. A esto usted podría responder: no se trata de un asunto de confianza. ¿Está usted seguro de que su cliente pagará? Por supuesto, completamente seguro. Sí, estoy completamente seguro. Entonces no tendría un inconveniente en aceptar un arreglo condicionado. Su cliente prometerá pagar el sostenimiento de los hijos. Acordemos que si por alguna razón inexplicable que usted considere improbable, él deja de hacer los dos pagos, entonces mi cliente obtendrá participación en la casa. Menos, por supuesto, la cantidad que su cliente ya ha pagado por concepto de sostenimiento de los hijos. Y a partir de entonces su cliente no estará obligado a seguir pagando el sostenimiento de los hijos. No será fácil para el abogado del esposo encontrar objeciones a esta propuesta. Algo menos que la verdad total no es lo mismo que una mentira. Una mentira o un engaño deliberado respecto a los hechos o respecto a las intenciones no es lo mismo que dejar de expresar la totalidad de una opinión. La negociación de buena fe no requiere una revelación total. Quizá la mejor respuesta a una pregunta como ¿qué sería lo máximo que usted pagaría si tuviera que hacerlo? Sería más o menos la siguiente: no nos dejemos llevar a una situación en la cual la tentación de mentir es grande. Si usted cree que no existe la posibilidad de un acuerdo y que estamos, tal vez, perdiendo el tiempo,
podríamos confiar nuestras intenciones a una tercera parte digna de confianza para que nos dijera si existe alguna zona potencial para un posible acuerdo. De este modo es posible ser totalmente honesto respecto a una información que no se está revelando. Guerra psicológica. Estas tácticas están destinadas a hacerlo sentir incómodo, de manera que tenga un deseo inconsciente de terminar la negociación lo más pronto posible. Situaciones tensas. Se ha escrito mucho sobre las circunstancias físicas en las cuales transcurre la negociación. Usted debe ser sensible ante cuestiones tan sencillas como si la reunión se hace en su oficina o en la de ellos, o en territorio neutral. Aunque por lo general se piensa en lo contrario, a veces tiene ventajas aceptar que una reunión se realice en el territorio de la otra parte. Puede distensionarlos, permitiendo que sean más abiertos ante sus sugerencias. Si es necesario, será fácil para usted retirarse. No obstante, si usted permite que la otra parte seleccione el ambiente físico de la reunión, debe ser consciente de lo que esta selección implica y de los efectos que puede tener. Pregúntese a usted mismo si se siente tenso y por qué. Tenga conciencia de que si la habitación es demasiado ruidosa, si la temperatura está demasiado caliente o demasiado fría, o si no hay un lugar donde usted pueda consultar en privado con un colega, eso significa que el ambiente puede haber sido arreglado deliberadamente para hacerlo querer que la negociación termine lo más pronto posible, y en caso necesario, obligarlo a hacer concesiones con el fin de concluirla. Si usted encuentra que el ambiente lo perjudica, no vacile en decirlo. Usted puede sugerir que se cambien las sillas, que se haga un receso, o que se continúe en otro lugar o a otra hora. En cada caso, usted debe identificar el problema, discutirlo con la otra parte y negociar mejores circunstancias de ambiente físico en forma objetiva y con arreglo a principios. Ataques personales. Además de la manipulación del ambiente físico, existen otras maneras en las que la otra parte puede hacerlo sentirse incómodo, utilizando comunicación verbal y no verbal. Puede hacer comentarios sobre su ropa o sobre su apariencia. Parece que hubiera estado despierto toda la noche. ¿Las cosas en la oficina van mal? Pueden atacar su estatus haciéndolo esperar o interrumpiendo la negociación para tratar con otras personas. Sugerir que usted es ignorante, negarse a escucharlo y hacerlo repetir lo que ha dicho, o en fin, pueden negarse deliberadamente a mirarlo de frente. Algunos sencillos experimentos con estudiantes han confirmado el malestar que se siente cuando se utiliza esta táctica y la dificultad para identificar la causa del problema. En cada caso, el reconocimiento de la táctica contribuirá a anular su efecto. Discutirla con la otra parte en forma explícita probablemente evitará que se repita. El juego del bueno y el malo. Una forma de depresión psicológica que también implica un engaño es el juego del bueno y del malo. Esta técnica aparece en su forma más evidente en algunas viejas películas de policía. El primer policía amenaza al sospechoso con juicios por numerosos crímenes, lo hace sentar bajo una luz brillante, lo vapulea y por último decide descansar y se va. Entonces el bueno apaga la luz, le ofrece un cigarrillo al sospechoso y ofrece disculpas por el comportamiento del primer policía. Dice que a él personalmente le gustaría controlar al tipo brusco, pero que le será imposible a menos que el sospechoso colabore. El resultado, el sospechoso dice todo lo que sabe. De manera similar, durante una negociación, dos personas de la misma parte empiezan una pelea. Una de ellas adopta una posición dura. Estos libros valen $4.000 y no aceptaré un centavo menos. Su socio se ve apenado e incómodo. Por último interviene. Frank, eso no es razonable. Al fin y al cabo estos libros tienen 2 años, aunque no se han usado mucho. Dirigiéndose a la otra parte, dice en forma conciliadora: ¿podría usted pagar $3.800? La concesión no es mucha, pero parece casi como un favor. El juego del bueno y el malo es una forma de manipulación psicológica. Si usted le reconoce
Si usted la reconoce, no se dejará engañar. Cuando intervenga el bueno, pregúntele lo mismo que le preguntó al malo. Le agradezco que quiera ser razonable, pero todavía quiero saber por qué cree usted que es un precio justo. ¿En qué criterio se basa? Estoy dispuesto a aceptar los 4.000 si usted puede convencerme de que ese precio es el más justo. Amenazas. Una de las tácticas más comunes en la negociación son las amenazas. Parece fácil amenazar, mucho más fácil que hacer una propuesta. No requiere sino unas pocas palabras y si surte efecto, nunca tendrá que cumplirse. Pero las amenazas provocan otras amenazas como respuesta, en una espiral creciente que puede destruir una negociación y aún una relación. Las amenazas son presiones. Con frecuencia la presión logra exactamente lo contrario de lo que se busca. Produce presiones en la otra parte. En lugar de hacer que una decisión sea más fácil para la otra parte, con frecuencia la hace más difícil. Como respuesta ante una presión extrema, un sindicato, un comité, una empresa, un gobierno pueden cerrar filas. Los moderados y los belicistas pueden unirse para resistir lo que perciben como un intento ilegítimo de coaccionarlos. La pregunta deja de ser ¿debemos tomar esta decisión? Y se convierte en ¿vamos a ceder ante la presión? Los buenos negociadores rara vez recurren a las amenazas. No necesitan hacerlo, existen otras maneras de dar la misma información. Si parece necesario indicar las consecuencias de la acción de la otra parte, sugiera aquellas que sucederán independientemente de su voluntad en lugar de aquellas que usted podría producir. Las advertencias son más legítimas que las amenazas y no son vulnerables ante las amenazas de la otra parte. Si no llegamos a un acuerdo, me parece muy probable que los medios de comunicación insistan en publicar toda la verdad en toda su sordidez. No veo cómo sería posible suprimir información en un asunto de tanto interés público. ¿Lo ve usted? Para que las amenazas sean efectivas, deben comunicarse en forma creíble. A veces, usted podría interferir el proceso de comunicación. Usted puede no dar atención a las amenazas. Puede considerarlas como carentes de autoridad, impulsivas o sencillamente irrelevantes. También puede lograr que comunicarlas sea un riesgo. En una mina de carbón donde uno de los autores estaba actuando como mediador recientemente, se recibían numerosas amenazas falsas pero costosas de que se habían puesto bombas. Estas amenazas disminuyeron dramáticamente cuando la recepcionista de la empresa empezó a responder todas las llamadas con «Su voz se está grabando. ¿Qué número desea?» A veces las amenazas pueden convertirse en ventajas políticas para usted. Un sindicato puede decirle a la prensa, la administración tiene tan pocas razones que se está recurriendo a las amenazas. Con todo, quizá la mejor respuesta ante una amenaza sea apoyarse en los principios. Hemos preparado una secuencia de acciones para responder a las amenazas que acostumbra hacer la administración. Sin embargo, hemos suspendido estas acciones hasta cerciorarnos de si podemos ponernos de acuerdo en que hacer amenazas no es de este momento la actividad más constructiva. O, yo solo negocio sobre méritos, mi reputación se basa en mi negativa a responder las amenazas. Tácticas de presión desde las posiciones. Este tipo de táctica de negociación propende a estructurar la situación de tal manera que solamente una de las partes pueda hacer concesiones. Negativa a negociar. Cuando los diplomáticos estadounidenses y el personal de la embajada en Teherán fueron tornados como rehenes en 1999, el gobierno iraní anunció sus exigencias y se negó a negociar. Con frecuencia los abogados hacen lo mismo, diciéndole a la contraparte, nos veremos en el juzgado. ¿Qué se puede hacer cuando la otra parte simplemente se niega a negociar? Primero reconozca que la táctica puede ser un truco para negociar, un intento de lograr que su participación en la negociación sea una carta para obtener concesiones sustanciales. Una variación de este truco es poner condiciones para la negociación.
Segundo, discuta su negativa a negociar. Comuníquese directamente o por medio de terceros. No los ataque por no querer negociar, sino más bien trate de averiguar qué interés tienen en no negociar. ¿Les preocupa concederle estatus a usted si le hablan? ¿Se criticará a los que hablen con usted por ser suaves? ¿Cree que la negociación destruirá su precaria unidad interna? ¿O simplemente no creen que puedan llegar a un acuerdo? Sugiera algunas opciones, tales como la negociación por medio de terceros o por medio de cartas, o promoviendo discusiones ante personas privadas, como los periodistas, para discutir el asunto, como sucedió en el caso iraní. Finalmente, insista en los principios. ¿Le gustaría a ellos que usted jugara de esa manera? ¿Quieren que usted también ponga condiciones? ¿Querrán que otros se nieguen a negociar con ellos? ¿Cuáles son los principios que ellos consideran aplicables a esta situación? Exigencias exageradas. Con frecuencia los negociadores comenzarán propuestas extremas como ofrecer $25.000 por su casa, que parece valer $100.000. El objetivo es reducir sus expectativas. También creen que una posición inicial extrema les dará un mejor resultado final, creyendo que finalmente las partes dividirán la diferencia entre sus posiciones. Este aspecto tiene desventajas aún para negociadores engañosos. Una exigencia exagerada que tanto ellos como usted saben que se abandonará puede disminuir su credibilidad. Este comienzo también puede destruir la posibilidad de un acuerdo. Si se ofrecen demasiado poco, usted puede creer que no vale la pena negociar con ellos. Hacerles tomar en cuenta la táctica tiene buenos resultados en este caso. Pídales una justificación de su posición basada en principios, hasta que aún a ellos les parezca ridícula. Exigencias crecientes. Un negociador puede aumentar sus exigencias por cada concesión que le hace al otro. Puede también reabrir problemas que usted creía ya resueltos. El beneficio de esta táctica está en disminuir las concesiones y en el efecto psicológico de hacer que usted quiera llegar a un acuerdo rápidamente antes que las exigencias aumenten. El primer ministro de Malta utilizó esta táctica en las negociaciones de 1971 con la Gran Bretaña sobre el precio de los derechos para bases navales y aéreas. Cada vez que los británicos creían que habían logrado un acuerdo, él decía: «Sí, de acuerdo, pero todavía existe un pequeño problema». Y el pequeño problema resultaba ser el pago adelantado de 10 millones de libras o la garantía de empleos para trabajadores de la base y el puerto por toda la duración del contrato. Cuando usted reconozca esto, haga que la otra parte caiga en la cuenta y entonces tómese un descanso para considerar si quiere continuar la negociación y sobre qué bases. Esto evita una reacción impulsiva y le señala la seriedad de su conducta. Y de nuevo, insista en los principios. Cuando regrese, cualquiera que de verdad esté interesado en un acuerdo actuará con mayor seriedad. Tácticas de atrincheramiento. Esta táctica se ilustra con el conocido ejemplo de Thomas Schelling sobre dos camiones cargados de dinamita que se encuentran en una carretera de un solo carril. El problema es cuál de los dos camiones se saldrá del camino para evitar un accidente. Cuando los camiones se acercan, uno de los conductores ve que el otro arranca el timón y lo tira por la ventana. Al ver esto, el otro conductor no puede sino escoger entre una colisión explosiva y salirse de la carretera. Este es un ejemplo de táctica de compromiso extremo que pretende hacerle imposible ceder. Paradójicamente, usted fortalece su posición en la negociación, debilitando su control con la situación. En las negociaciones entre los sindicatos y las empresas, y en las negociaciones internacionales, esta táctica es común. El presidente del sindicato hace un discurso emocionado frente a los trabajadores, prometiendo que no aceptará menos de un aumento del 15%. Como quedaría mal y perdería credibilidad si acepta menos, puede convencer a la empresa de que el sindicato debe obtener el 15%.
pero las tácticas de atrincheramiento son riesgosas. Usted puede desenmascarar a la otra parte y obligarlos a hacer concesiones que más tarde tendrían que explicar a sus electores. Lo mismo que las amenazas, las tácticas de atrincheramiento dependen de la comunicación. Si el otro conductor no ve que uno de ellos ha tirado el timón por la ventana, o si cree que el camión tiene un mecanismo de emergencia para la dirección, el hecho de tirar el timón por la ventana no tendrá el efecto deseado. Ambos conductores sentirán por igual la presión de tener que evitar un choque. Por lo tanto, como respuesta a una táctica de compromiso, usted puede interrumpir la comunicación. Puede interpretar el compromiso de manera que lo debilite. Ya veo, usted le dijo a los periódicos que su aspiración era lograr $200.000. Bueno, todos tenemos nuestras aspiraciones. ¿Quiere usted saber cuáles son las mías? Usted también puede hacer un comentario jocoso y negarse a tomar en serio el atrincheramiento. También puede resistirse basado en principios. Perfecto, Bob. Entiendo que usted hizo una declaración pública, pero yo no acostumbro ceder ante la presión, solo ante la razón. Discutamos los méritos del problema. De todas maneras, evite que el compromiso se convierta en un asunto central. Quítele importancia en tal forma que la otra parte pueda retroceder sin quedar mal. El socio inconmovible. Quizá una de las tácticas más comunes en la negociación sea justificar la negativa a ceder a sus exigencias, alegando que personalmente el negociador no tendría ninguna objeción, pero que su socio inconmovible no lo deja. Estoy de acuerdo en que esa es una solicitud perfectamente razonable, pero mi esposa se niega en absoluto a aceptarla. Reconozca la táctica. En lugar de discutirla con el otro negociador, puede desear que el acuerdo se refiera al principio que lo inspira, quizá por escrito, y, si es posible, hablar directamente con el socio inconmovible. Demoras premeditadas. Con frecuencia una de las partes tratará de posponer la decisión hasta un momento que consideran favorable. De ordinario, los negociadores sindicales demorarán hasta unas pocas horas antes de la hora cero para el comienzo de la huelga, suponiendo que la presión psicológica hará que la administración sea más maleable. Infortunadamente, por lo común, calculan mal y llegan a la hora cero. Una vez que empiezan la huelga, la administración puede decidir a su vez que esperará un momento más favorable, por ejemplo, cuando se agote el fondo de huelgas del sindicato. Esperar el momento oportuno es un juego de alto riesgo. Además de hacer explícitas las tácticas de demora y negociarlas, considere la posibilidad de crear una oportunidad decreciente para la otra parte. Si usted representa una empresa que está negociando una fusión con otra empresa, inicie conversaciones con una tercera, explorando las posibilidades de una fusión con ellos. Busque condiciones objetivas que puedan usarse para establecer plazos, tales como el vencimiento de la fecha para pagar los impuestos, la reunión anual de la Junta de Propietarios, el vencimiento del contrato o la terminación de la sesión legislativa. Tómelo o déjelo. No hay nada intrínsecamente incorrecto en confrontar a la otra parte con una opción firme. De hecho, la mayoría de los negocios en Norteamérica se hacen de esa forma. Si usted entra a un supermercado y encuentra una lata de frijoles con un precio de 59 centavos, no trata de negociar con el administrador del supermercado. Esta es una manera eficiente de hacer negocios, pero no es negociación. No es una toma de decisiones interactivas. Tampoco es incorrecto, después de una larga negociación, concluirla diciendo tómelo o déjelo, excepto que quizá debe decirse con más educación. Como alternativa al reconocimiento explícito de la táctica de tómelo o déjelo y negociar sobre ella, primero piense en no tenerla en cuenta. Siga hablando como si no lo hubiera oído, o cambie de tema, tal vez presentando una nueva solución. Si menciona la táctica específicamente, dígales lo que pierden si no se logra un acuerdo y busque una manera alterna, quizá un cambio de circunstancias,
que les permita salirse de la situación sin quedar mal. Después que la administración anuncia su oferta definitiva, el sindicato puede decir: un aumento de $1,69 fue la oferta definitiva antes que discutiéramos nuestros esfuerzos en cooperación para aumentar la productividad de la planta. No sea una víctima. Es difícil con frecuencia decidir qué significa negociar de buena fe. Las personas trazan la línea en distintos lugares. Puede ser útil preguntarse cosas como las siguientes. ¿Sería este un enfoque que yo utilizaría con un buen amigo o con un miembro de la familia? Si los periódicos publicaran una narración completa de lo que hice y de lo que dije, ¿me sentiría incómodo? En la literatura, ¿esta conducta sería más apropiada para el héroe o para el villano? Estas preguntas no pretenden hacerlo sensible a la presión externa, sino iluminar sus valores internos. Usted es el único que puede decidir si quiere utilizar tácticas que usted considera inapropiadas y de mala fe. Puede ser útil empezar la negociación diciendo: mire, sé que esto puede parecer extraño, pero quiero saber cuáles son las reglas del juego. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo sensato tan rápidamente como sea posible y con tan poco esfuerzo como sea posible, o vamos a jugar a la negociación dura, en la cual el más terco es el que gana. En todo caso, esté listo a luchar contra las tácticas de negociación sucias. Usted puede ser tan firme como ellos, o más firme. Es más fácil defender un principio que defender una táctica ilegítima.